oportunidad conoceremos cómo se representan sus campos de movimiento y qué significan conceptos como línea de corriente, trayectoria y tubo de flujo. Estos principios son fundamentales en la hidráulica y en muchas áreas de la ingeniería civil, mecánica y ambiental. La cinemática de los fluidos estudia el movimiento de los flujos sin tomar en cuenta las fuerzas que producen. Su objetivo es describir cómo se mueven las partículas del fluido, analizar su posición, velocidad y aceleración a lo largo del tiempo y el espacio. Por ejemplo, una tubería, observamos cómo cambia la velocidad del agua en distintos puntos, sin preocuparnos aún por la presión o las bombas que la impulsan. Este enfoque permite representar el flujo de un líquido de manera matemática y visual, mediante campos y vectores que describen su movimiento. Para estudiar estos movimientos, utilizamos representaciones llamadas campos de flujo que muestran cómo varían las propiedades de los fluidos, como la velocidad o la dirección en distintas posiciones. A partir de estos campos, podemos definir más adelante conceptos importantes como línea de corriente, la trayectoria y el tubo de flujo. Campos de flujo. En el estudio de la mecánica de fluidos, un campo de flujo es una representación que muestra cómo se mueve un fluido en una región del espacio. Cada punto del campo tiene un vector que indica la dirección y velocidad del movimiento del fluido en ese punto. Esto nos permite visualizar el comportamiento del fluido de una manera más clara y completa. Además, comprender los campos de flujo es fundamental en proyectos de drenaje, presas, sistemas hidráulicos y canales de riego. También se aplica en el diseño de estructuras expuestas al viento, como puentes o edificios altos, donde el flujo del aire puede generar presiones importantes. Un campo de flujo puede ser estacionario o no estacionario. En un campo estacionario, la velocidad del fluido no cambia con el tiempo. Por ejemplo, el agua que corre de forma constante en una tubería. En un campo no estacionario, la velocidad sí cambia con el tiempo, como en una ráfaga de viento o una ola en el mar. Los campos de flujo se representan mediante líneas de corriente o vectores que muestran la dirección del movimiento. Donde las líneas están más juntas, el fluido se mueve más rápido, y donde están más separadas, el movimiento es más lento. Esto ayuda a identificar zonas de mayor o menor velocidad dentro del flujo. En resumen, el campo de flujo es una herramienta que nos permite visualizar y analizar cómo se mueve un fluido. Gracias a él, podemos identificar cambios en la velocidad, dirección o comportamiento del flujo, lo cual es esencial en la ingeniería civil y ambiental. Entender estos campos también ayuda a simular y predecir el comportamiento de los fluidos usando programas de computadora, lo que es muy útil en la ingeniería moderna. Gracias a estas simulaciones, se pueden evitar errores de diseño o fallas en obras hidráulicas. En resumen, el campo de flujo es una herramienta que nos permite visualizar y analizar cómo se mueve un fluido. Gracias a él, podemos identificar cambios en la velocidad, dirección o comportamiento del flujo, lo cual es esencial en la ingeniería civil y ambiental. Campos vectoriales. Un campo vectorial es una forma de representar cómo cambia una magnitud que tiene dirección y sentido en diferentes puntos del espacio. En los fluidos, cada punto puede tener una velocidad y una aceleración distintas, dependiendo de cómo se mueva el fluido en ese lugar. El campo de velocidad muestra qué tan rápido y en qué dirección se mueve el fluido en cada punto. Por ejemplo, en un río, el agua del centro normalmente se mueve más rápido que la que está cerca de las orillas. Eso significa que en cada punto hay un vector de velocidad diferente, que nos ayuda a visualizar cómo se comporta el flujo. El campo de aceleración indica cómo cambia la velocidad del fluido con el tiempo o con la posición. Esto ocurre cuando el fluido acelera, frena o cambia de dirección, como cuando el agua pasa por una curva o por una zona más angosta del canal. Este campo nos ayuda a entender cómo varía el movimiento dentro del fluido.
El campo de rotación, también llamado vorticidad, muestra si el fluido gira sobre sí mismo mientras se mueve. Un ejemplo claro son los remolinos, donde el fluido tiene una rotación muy marcada. En cambio, cuando el fluido se mueve en línea recta, la rotación es casi nula. En resumen, estos tres campos nos ayudan a entender mejor cómo se comporta un fluido en movimiento. El campo de velocidad muestra cómo se mueve el fluido. El campo de aceleración explica cómo cambia su movimiento. Y el campo de rotación indica si el fluido gira o no mientras fluye. Gracias a estos conceptos, podemos analizar de forma más completa el comportamiento de los fluidos en distintas situaciones. Línea de corriente, trayectoria y tubo de flujo. Dentro del estudio de los fluidos, existen tres conceptos que nos ayudan a describir cómo se mueven las partículas de un fluido: la línea de corriente, la trayectoria y el tubo de flujo. Aunque parecen similares, cada uno tiene un significado diferente y cumple una función específica en la representación del movimiento. La línea de corriente es una línea imaginaria que indica la dirección en la que se mueve el fluido en un punto determinado. En cada momento, las partículas del fluido se mueven tangentes a estas líneas. Por ejemplo, si lanzamos humo al viento, el camino que sigue el humo muestra la forma de las líneas de corriente. Las líneas de corriente también ayudan a identificar zonas de mayor velocidad y zonas donde el fluido cambia de dirección o forma pequeños giros. En laboratorios o simulaciones, se pueden observar usando humo, colorantes o trazadores, que permiten ver cómo fluye el líquido o el gas. La trayectoria es el camino real que sigue una partícula de fluido a lo largo del tiempo. En un flujo que no cambia con el tiempo, la trayectoria y la línea de corriente coinciden. Pero si el flujo es variable, la trayectoria puede ser diferente, ya que la dirección del movimiento cambia constantemente. El tubo de flujo se forma cuando unimos varias líneas de corriente que rodean una misma región del fluido. Podemos imaginarlo como un tubo invisible por donde pasa el fluido, sin que escape por los lados. El flujo dentro de un tubo de flujo siempre se mantiene, lo que permite analizar fácilmente el comportamiento del fluido. Los tubos de flujo son muy usados para analizar el principio de continuidad, que dice que el caudal que entra en un tubo debe ser igual al que sale. Esto significa que si el tubo se estrecha, el fluido aumenta su velocidad, y si se ensancha, la velocidad disminuye. En resumen, la línea de corriente muestra la dirección instantánea del movimiento. La trayectoria indica el camino real de una partícula con el tiempo. Y el tubo de flujo representa una zona cerrada donde el fluido circula sin salir. Estos tres conceptos son fundamentales para entender la forma en que los fluidos se desplazan y cómo se distribuye su velocidad dentro del flujo.